Este es una de las sesiones paralelas en el panel de AI en Science and Engineering. Es la TAM Spotlights. Yo soy Benjamín Sánchez Lengelín y voy a estar moderando el panel. Y como soporte también tenemos a Víctor Jiménez en el chat, que nos va a estar reclutando también preguntas y ayudando y también estando ahí de soporte general, ¿no? Tenemos en esta ocasión tenemos 3 pláticas de 3 panelistas. Vamos a escuchar un poco sobre diferentes tópicos. En particular tenemos a Alan Aspurogusic de la Universidad de Toronto. Él es profesor en la Universidad de Toronto y nos va a hablar sobre el cómputo cuántico y GANs. Y también tenemos a María Inés Fariello. Perfecto. ¿Dije bien tu apellido? Perfecto, perdón, perfecto. si no lo hice. De la Universidad de la República Uruguay. Ya. Hablando sobre Genomic Prediction. Hola. Y también tenemos a Jimena Gutiérrez Vázquez, que es una investigadora postdoctoral en la Universidad de Zurich. Sí. Y hablando sobre NLP y la diversidad de lenguas en el mundo, ¿no? Entonces, justo antes de empezar, solo un poco la dinámica. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat, pero también pueden escribirlas en la pantalla que estoy compartiendo ahorita. Vayan a menti.com, escriben el código y ahí pueden votar por preguntas. También vamos a ver si podemos tener algunas preguntas en vivo, porque siempre es bueno ver la cara de otras personas. Y entonces vamos a empezar primero con Alan. Alan nos dijo que tiene una reunión muy importante que tiene que ir ahorita mismo a las 4. Entonces vamos a empezar con ese primer bloque y luego vamos a empezar con María Inés y luego con Jimena y lo vamos a abrir a discusión. Bueno, y entonces estamos muy felices que todo el mundo está aquí en este mundo virtual medio raro y vamos a platicar un poco de ciencia e ingeniería, ¿no? Y bueno, empieza Alan. Alan fue mi advisor de doctorado, entonces así lo conozco mucho ahí. Va, perfecto, Benjamín, gracias. Un placer Échanos verte. Rollo, Alan. Supongo que la gente está viendo ahorita mi pantalla. ¿Ok? Y pues bueno, les voy a contar un tantito de una cosa tal vez que no han oído hablar mucho, pero hay un gran campo, y perdón que a lo mejor ¿cómo se llama esto? Lo de abajo se va a ver horrible porque está en inglés, pero no hay bronca. Hay un gran campo creciendo que es aprendizaje de máquinas, machine learning, con computadoras cuánticas. Y como mi grupo trabaja en eso, pues les puedo hablar un poco de ello. ¿Ok? He hablado en los 2 días pasados sobre aprendizaje de computadoras clásicas, entonces les quería hablar de cuánticas. Entonces, resulta que hay una variedad de algoritmos, ¿okay? De los cuales nosotros inventamos el primero, de hecho, que todos lo que hacen es minimizar o maximizar una función de pérdida o loss function en una computadora cuántica. Entonces, lo que es muy bonito, y pensé que era bueno hablarles hoy, es que de hecho hay muchísimas conexiones entre lo que hacemos nosotros en cómputo cuántico y cómo la gente ve el machine learning. Entonces les voy a contar en 10 minutos lo más que pueda. Lo más importante que hay que pensar es que las computadoras cuánticas se programan como música, ¿ok? De izquierda a derecha, estos son los bits cuánticos y estas son las compuertas cuánticas que pueden actuar en los bits y estas son las mediciones. Recuerden que la idea de una computadora cuántica es que puedes tener una superposición entre 0 y 1, ¿ok? Y es lo interesante porque no solo puedes tener 0 o 1 como un bit, pero también puedes tener bits en una superposición. Y cuando les aplicas estas compuertas entre 2 bits, los bits se entrelazan, o entanglement en inglés, que significa que el resultado de un bit está correlacionado con el del otro. ¿Ok? Entonces, muy interesante ciencia y muy bonita. Pero lo que ha crecido bastante es la conexión con Machine Learning. ¿Ok? Las compuertas son nada más que unas operaciones matriciales. Obviamente eso también tiene que ver con Machine Learning, pero en vez de usar matrices cualesquiera, se usan unas operaciones unitarias. Significa que el complejo conjugado del operador es el mismo que el operador. Que el operador multiplicado por su complejo conjugado es 1. Por lo tanto, estas matrices son exponenciación de estas matrices básicas que ves aquí. Tal vez es una cosa detallada, pero obviamente hay varias reglas que tienes que seguir. Tienes que seguir las reglas de la física cuántica.
Ok, pero entonces, ¿por qué les estoy hablando yo de esto ahorita? Porque las computadoras cuánticas es una etapa muy, muy interesante. ¿Ok? Estamos en una etapa en la que dentro de alrededor de 5 o 10 años vamos a tener las computadoras cuánticas súper chipocludas, súper chidas, que van a poder hacer todo lo que uno quiera. ¿Ok? Sin embargo, ahorita tenemos computadoras cuánticas que, digamos, vamos a ponerles computadoras medio chafas o Noisy Intermediate Scale Quantum Devices. ¿Qué significa eso? Son computadoras cuánticas que no tienen corrección de errores, son ruidosas, como veremos en los resultados que les voy a enseñar, pero si cada vez uno debe usar más quantum bits y más compuertas. En pocas palabras, el tamaño de este circuito en el eje X y en el eje Y va creciendo, ¿ok? Entonces, eso básicamente es importante, ¿ok? Entonces, estamos en una etapa muy interesante. Ustedes pueden aprender a hacer cómputo cuántico muy fácil. Hay muchos recursos en línea. Y entonces, les voy a contar una historia interesante, ¿ok? Me voy a saltar algunas cosas porque esta charla era un poco más larga. Han ustedes tal vez hablado de los modelos generativos, ¿ok? Y los modelos generativos lo que hacen es generar una distribución de probabilidad. Y lo interesante es, por ejemplo, para cosas como fotos de seres humanos, tal vez no se den cuenta qué foto es cuál, y aquí en este caso resulta que la foto en la izquierda fue generada por una computadora y las otras dos son fotos de humanos, ¿ok? Entonces, lo que hizo mi grupo es hacer una de las primeras implementaciones de estas redes generativas en computadoras cuánticas. Este es un slide que hizo Benjamín, por eso lo tengo que enseñar. Benjamín hizo este slide y creo que le he enseñado en las 3 RIAs porque he hablado de GANs en las 3 de alguna manera u otra. Pero Benjamín hizo la típica slide de la GAN en la que hay un generador compitiendo con un discriminador, el cual usa datos de referencia para compararse con datos reales y hacer que el generador pueda generar datos falsos. En pocas palabras, por ejemplo, puedes usar para, por ejemplo, clasificar en un modelo discriminativo, pero en un modelo generativo lo que haces es muestrear la distribución de probabilidad de los datos del modelo para encontrar muestras sintéticas, o sea, treses que nunca nadie usó como training set, pero que se ven como 3. ¿Ok? Eso es un modelo generativo. No tengo mucho que hablar de ellos, pero lo cool, lo interesante es que ¿cómo le hacemos para hacer esto en una... ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es, bueno, y otra cosa interesante de los modelos cuánticos es que, de los modelos de GAN, es que este es un slide del 2019. Miren cuántos GANs hay, millones. ¿Okay? Lo cool es que puedes agarrar un circuito cuántico, como el que yo a ustedes les hablé, y reinterpretarlo como una red neuronal. ¿Okay? Puedes pensar que el inputs de este circuito se pueden ver tal vez como una cosa análoga a las neuronas de redes neuronales que ustedes seguramente ya han visto. Los parámetros de estas compuertas, ¿se acuerdan que les conté que había ciertos ángulos de rotación de estas superposiciones? Se pueden ver como los parámetros, digamos, de las weight matrices y los shifts de las redes neuronales normales, ¿ok? O sea, las Ws y las Bs que usamos en las redes neuronales normales. Aquí en realidad usamos ángulos de estas matrices unitarias, pero podemos pensarlo de la misma manera, tratar de minimizar un loss function y ver que esta red neuronal satisfaga la distribución que ustedes querían tener. Y eso es lo cool de esto, ¿ok? Entonces, lo que hicimos nosotros en este paper de hace un año con mi alumno Jonathan, que también quería hablar de eso porque Jonathan es colombiano y ahora trabaja en una compañía que yo fundé con él, que se llama Zapata Computing. Zapata acaba de levantar su ronda B y es una compañía muy grande en la cual Jonathan es cofundador. Entonces hay que hablar de latinos haciendo cosas chingonas. Y bueno, Jonathan es un colombiano que hizo este paper conmigo. ¿Ok? Entonces la idea de esto es que vamos a hacer un circuito cuántico. Aquí ven los elementos, no tienen que saber los detalles, pero aquí estamos usando alrededor de 6 qubits y usamos un muestreador aleatorio que genera las muestras que le entregamos a una red neuronal clásica para que las clasifique. Entonces, el discriminador es clásico, pero también puede ser cuántico. Entonces, nosotros no somos los primeros que hicimos esto, nos escupiaron, o básicamente empezamos al mismo tiempo que varias gentes, pero obviamente todo el mundo estaba muy emocionado de las GANs. Entonces, las primeras GANs cuánticas salieron en 2018 y unos meses después salió la nuestra en el archive. Pero aquí pueden ver que la nuestra es la primera que genera distribuciones continuas, las demás generaban distribuciones discretas, ¿ok? Ahora,
Las computadoras cuánticas tienen muy poquitos bits, entonces ni siquiera podemos hacer NIST, podemos hacer cosas muy chiquitas, ¿ok? Entonces, lo que les voy a enseñar es más o menos resultados de una computadora cuántica acá, de ahorita, de hoy, ¿no? Entonces, lo que se hace que está muy chido es que los parámetros que entran en la red neuronal tienen que ser no lineales. Eso es una cosa que a lo mejor ustedes aprendieron alguna vez, que las redes neuronales tienen que tener no linealidades, ¿ok? Entonces, lo interesante es que la manera en que le metemos no linealidades es que estos parámetros de la unitaria los metemos como funciones de seno, coseno, modales, ¿ok? Y de en dos palabras, los parámetros los procesamos clásicamente con una función y luego se los metemos a la computadora cuántica. Entonces, como se dan cuenta, es una cosa súper cool porque tienes también cosas cuánticas y cosas clásicas que estás combinando todo el tiempo. Y ya sé que es una plática de 10 minutos, entonces no entienden todos los detalles, es imposible. Pero lo interesante de explicarles esto es que se den cuenta que también se hace cómputo cuántico con Machine Learning. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual usamos un discriminador cuántico en vez de un discriminador de redes neuronales. ¿Ok? Y como ya nada más me quedan 2 minutos, lo que les voy a enseñar, súper padre, es los resultados. Miren. Aquí está la divergencia KL y la loss de un simulador cuántico simulando nuestro aprendizaje de esta distribución. Es una distribución arbitraria que encontró Jonathan con un circuito cuántico. Teníamos que tener un circuito muy chiquito discriminador, pero esta es una distribución que se puede generar en una computadora cuántica de hoy, ¿ok? Y entonces lo que ven aquí es como entrenamos en las épocas, el generador cada vez tiene una distribución que se parece más a los datos, ¿ok? Y aquí tienen curvas de aprendizaje que son parecidas a las curvas de aprendizaje de las computadoras clásicas. Entonces te van a decir, bueno, esto es un simulador, pues está medio chafa, ¿ok? Lo que les quiero enseñar es que no solo eso, o sea, lo que hemos hecho es también hacer experimentos. Entonces aquí está mi alumno Abhinav, que es uno de mis nuevos alumnos en Toronto, simuló que corrió este algoritmo en una computadora cuántica, ¿ok? Entonces aquí ven una computadora cuántica de la compañía Rigetti corriendo el algoritmo hasta 750 épocas. Ya cuando lo corren al final, esto fue lo que resultó. Entonces, lo que está chido de esto es que es la primera vez que alguien hace una GAN en una computadora cuántica de una distribución continua. Como ven, no es tan bonita como las fotos o las otras cosas que uno puede ver en otro tipo de métodos, pero se dan una idea. Entonces, ya se me acabó el tiempo. Entonces, lo único que voy a hacer es enseñarles una cosa. Hicimos un programa que se llama Tequila, ¿ok? Que es un programa que se llama, que es una manera muy fácil de hacer aprendizaje de máquinas en computadoras cuánticas y también cosas de química que también hago. Entonces, ahí está el logo de Tequila. Tequila es una cosa de súper alto nivel en Python. Ahí pueden ver código de Tequila que implementa estas funciones cuánticas aquí. Y lo chido de Tequila es que está parado, obviamente, en una tool de Google que se llama JAX, que es muy buena. Y otro tipo de simuladores cuánticos como los de IBM, los de Google, los de Rigetti. Y, bueno, otro tipo de librerías. Entonces, les recomiendo que bajen Tequila. Aquí está el GitHub. Y aquí una foto de mi grupo de investigación, que son realmente los que hicieron el trabajo. Siempre en el RIA les cuento que mucha de esta gente son latinos. Por ejemplo, aquí está Teresa Tamayo, que es mexicana. ¿Ok? Y Gail, que es brasileiro, etcétera. ¿Ok? Está obviamente Marta, que también es mexicana, y Luis Martín, etcétera. Y con eso ya me despido y me dedico a preguntas. Gracias. Déjame descompartir mi pantalla. Ok, vamos a empezar con las preguntas. Voy a compartir la pantalla de las preguntas que tenemos ahorita más votadas. Tenemos muchas preguntas, pero tampoco tenemos tanto tiempo. Entonces, si quedan preguntas al aire, el también quiz funciona y además me voy a quedar hasta las 4 en punto que me tengo que ir en el chat. Entonces ahí en el chat también les puedo mandar los chats. Perdón, ¿ok? Mientras hago las otras charlas, lo que pueda. Ok, adelante. Échense las preguntas si quieran. Sí, vamos con la pregunta más votada. ¿En cuánto tiempo consideras que una computadora cuántica podrá llegar a estar en la mano de cualquier persona? Es una pregunta muy complicada porque ya la puedes usar hoy. O sea, las computadoras cuánticas de IBM están en línea.
y están gratis. Entonces, si tú quieres conectarte en línea hoy a empezar a usar computadoras cuánticas de IBM con 5 qubits, ya lo puedes hacer. La pregunta que tal vez me quieres hacer es cuándo una computadora cuántica le va a dar en la Mauser a una computadora cuántica. Pero una cuántica, una clásica. Eso pasará tal vez dentro de 5 o 10 años, según mi apuesta. Con una gente, aposté una botella de champaña. ¿Ok? Pero si tú estás pensando en usarla ahorita, como la usamos nosotros, te puedes conectar a internet y usarla. Ya, súper chido. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Hay usos para Machine Learning cuántico además de modelos generativos no, y generalmente discriminativos? la gente está usando modelos generativos y discriminativos, pero los usa para diferentes tipos de aplicaciones. Es un campo tan grande que si se meten en una cosa que se llama Archive, que es donde están todos los preprints, y buscan Quantum Machine Learning, van a encontrar vómitos de artículos. Y en realidad nosotros trabajamos en lo que introdujimos en mi grupo, que ya no me dio tiempo de hablarles, introdujimos el primer autoencoder y la primera GAN continua, pero hay otros grupos que han hecho mucho más cosas. Aplicaciones de género. Ok, vamos a otra pregunta. ¿Existe alguna relación de los modelos cuánticos y la Quantum Information Theory? ¿Existe no conozco la intersección segunda. con Soy el químico Singular y Learning hago Theory? mecánica cuántica, entonces no sé qué es Singular Learning Theory, disculpa mi ignorancia. Pero Quantum Information Theory, claro que sí. La Quantum Information Theory es la teoría de información cuántica que básicamente está debajo de todos los algoritmos cuánticos. Es una teoría muy fundamental, muy parecida a la teoría de información clásica, como las Shannon Entropies y esas cosas. Obviamente también hay Quantum Shannon Entropies, Hall-level bounds, cosas de ese estilo de comunicación sobre canales cuánticos. También se usan en la mecánica cuántica de algoritmos cuánticos. Entonces, obviamente, sí, hasta abajo está Quantum Information Theory, luego está Quantum Algorithms y luego está Quantum Machine Learning. Puedes pensarlo así. Y Single Learning Theory luego la busco yo porque ni sé qué es eso. O me pongan un link en el chat. Vamos por la última pregunta antes de empezar ahora con la presentación de María Inés. Entonces, para Alan, ¿hay un repositorio de estos GitHub, experimentos dices? con GANs cuánticos? Sí, tenemos un GitHub interno, pero te los puedo pasar con mucho gusto. O sea, les presento a mi alumno Abinad, mándenme un email y con gusto se los paso. No lo hemos liberado porque no tiene mucho sentido. El repositorio en el que hay muchos ejemplos que hay una alumna de Cambridge que está instalando es Tequila. Si se van a Tequila en nuestro GitHub, ya tenemos un chingamadral de tutoriales de cómo hacer Quantum Machine Learning ahí adentro. Y perdón por la palabra tutoriales. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias, Alan, por tenerte. Siempre es un placer que estés en la RIA. Y él va a estar aquí para... Si tienen preguntas, contáctenlo en su Twitter. Alan anda así muy activo en el Twitter. Y también van a ver ahí van a estar qué cosa está compartiendo, ¿no? Vamos, para la siguiente panel de preguntas vamos a abrir otro Menti. Entonces voy a enseñarles el código. Entonces, vamos a Y creo que ya lo pueden ver, ¿no? Entonces, vamos a activar el Menti. Ya casi está listo. Entonces, el código que pueden usar para Menti es para la siguiente sesión de preguntas es De hecho, creo que es el mismo. Sí, entonces ahorita lo estoy limpiando todas las preguntas que teníamos. Una disculpa para la gente que mandó sus preguntas, pero pues ya saben, mándalas. Entonces, ahora vamos a abrir el Menti para preguntas para María Inés y Jimena. Vamos a compartir esto en el chat y luego lo vamos a abrir. Y bueno, ahora estamos listos para escucharte, María. A ver si voy. Acá. Ahí está. Bueno, entonces les voy a hablar de predicción genómica. Después de la charla de Alan me siento, nada, son bebés los algoritmos que usamos nosotros todavía.
Pero bueno, contarles un poco de qué se trata y un poco la historia y en qué está la predicción genómica. Bueno, típicamente tenemos alguna población que lo que conocemos es un fenotipo, que es su variable de salida, y tenemos un genotipo que va a ser el dataset con el que queremos predecir. Necesitamos algún algoritmo que nos ayude a predecir, y la idea es que luego hay una nueva generación de terneros, por ejemplo, en el que vamos a secuenciar, elegir si es en el caso de vacas de carne, nos interesa saber cuáles van a ser los terneros más pesados y queremos saber eso a partir de haberlos genotipado desde chiquitos para poder seleccionarlos ya desde chiquitos. Entonces, lo que nos vamos a focalizar hoy un poco es en qué algoritmos podemos usar y qué algoritmos se han usado para descubrir estas cosas. Y antes les voy a contar que, bueno, para los que no saben dónde está Uruguay, está ahí, es chiquitito, y Uruguay tiene entre 3,5 y 4 vacas por individuo, es el fun fact de Uruguay por persona. Entonces, por eso nos interesa tanto predecir los fenotipos de las vacas. Y bueno, trabajo en la Facultad de Ingeniería, que es esa que la ven ahí y tiene vista al Río de la Plata y casi al océano, desde la parte de abajo, donde en Uruguay, que es donde está la flechita, llega más o menos donde está Montevideo. Y bueno, entonces, como les decía, ¿cómo son nuestras matrices de datos? Tenemos una matriz que típicamente tiene 0, 1 y 2. Eso es por cómo se codifica la información genética. Las letras del ADN sabemos que son A, Cs, Gs y Ts, y las vacas y la mayoría de los mamíferos son individuos diploides, o sea, quiere decir que tienen cada cromosoma repetido 2 veces. Entonces, en general representamos que tenga 2 letras de un tipo como un 0, que sea heterocigoto, o sea, que tenga una letra de un tipo y otra letra como un 1 y otras 2 letras como un 2. Típicamente cuando hay variaciones en los sitios, o sea, la gran mayoría del ADN es todo lo mismo, pero tenemos un cierto porcentaje de diferente, que es el que nos hace diferentes a los individuos o a las vacas, y esos sitios son los que llamamos SNPs, esto viene de polimorfismo de nucleótido simple, quiere decir que hay en general o una letra o la otra o las dos en combinación. Entonces, eso nos da una matriz que tiene N individuos y P observaciones, que es la cantidad de sitios que observamos del ADN. Y nuestra variable de salida va a ser, en este caso puede ser el peso, pero puede ser grasa intramuscular o cualquier característica que nos interese del individuo. En humanos puede ser, por ejemplo, enfermedades o otras cosas. Entonces, lo que queremos encontrar es una función que, a partir de esos datos, me prediga el fenotipo. Pero un problema grande que tiene estas bases de datos es que es muy caro acceder a las secuencias. Entonces, típicamente, la cantidad de individuos que tenemos es mucho más chica que la cantidad de variables que observamos. Y eso es un gran problema para los problemas para Machine Learning, para el aprendizaje automático. ¿Qué es lo que complica además? Que los fenotipos se componen de efectos genéticos, que es lo que traemos en el ADN, más efectos ambientales. Según en qué ambiente pongamos, los fenotipos pueden ser bastante diferentes. Un ejemplo claro es el de la altura en humanos. Entonces, si graficamos alturas de padres contra alturas de niños, de sus hijos, lo que podemos ver es que podemos predecir aproximadamente un 80%. Entonces, o sea, tenemos un 80% de accuracy. Lo que decimos es que la heredabilidad de la altura es de un 80%. O sea, mejor que eso nunca vamos a poder predecir nuestros errores, nunca nos podemos ser mejores que eso. Entonces, típicamente lo que queremos hacer es predecir un fenotipo en función de un genotipo, y eso es predecir el fenotipo en función de nuestra matriz de datos. Pero bueno, nuestro mean square error nunca va a poder ser más chico que el error de heredabilidad. Ahí hice un poco de lío, pero eso. Nunca vamos a poder ser mejores que la heredabilidad. Eso es lo que quería decir. Y bueno, cuando se lograron secuenciar los primeros genomas, había un montón de expectativa en, bueno, ahora que vamos a poder leer el código genético, vamos a poder saber todo. Y ahí empezó el tema de la heredabilidad faltante, que lo que se predecía era mucho más chico que lo que se debería poder predecir. Entonces, uno de los primeros artículos que trataron de predecir altura en humanos, en realidad solo podían explicar un 4 a 6% de la varianza a partir de 54 lugares en el ADN que habían encontrado como significativos. Perdón, ahí va. Mientras que usar el promedio de los padres podían predecir el 40% de esa varianza. Entonces, secuenciaron, hicieron un montón de métodos, todo, y para lograr predecir nada más que entre un 4 a un 6% de la varianza, mientras que mirando a los papás se podía predecir mucho mejor. Entonces parecía ser no demasiado
útil esto de poder genotipar individuos. ¿Cuáles eran las primeras cosas que se hacían para poder genotipar? Se trataba de testear cada uno de los SNPs por su turno. Entonces, lo que pasaba es que se testeaba para cada lugar si había una asociación con ese fenotipo, o sea que si el coeficiente beta I era igual o distinto de 0, y se obtenía un p-valor, y combinando todos esos SNPs, es que se trata de predecir si encontraban 5 SNPs. ¿Qué es lo que pasa con estos métodos? Es que en general solo podemos encontrar variantes que tengan un efecto muy, muy grande y que estén relativamente, que sean frecuentes en las poblaciones. Cuando las variantes son muy raras o sus efectos son muy chiquititos, ahí el tamaño de muestra que necesitamos para poder encontrarlas es demasiado grande. Entonces, en ese artículo justamente que les contaba recién, lo que estimaron fue que si quisiéramos poder llegar a explicar el 80% de la varianza con determinados errores, necesitaríamos entre 40.000 y 400.000 personas. Pero bueno, esto siguió, el tema de la altura es bastante seguido. Entonces, en el 2011, con un conjunto de 5.000 personas y 400.000 sitios, o sea, N sigue siendo bastante más chico que P, lo que sí probaron es que dependiendo de cuántos parientes hubiera en el training set respecto del testing set, o sea, el conjunto de test, ahí mejoraba bastante la predicción. Y eso, que es lo que nos dice un poco, tiene bastante que ver con esto de la clasificación de imágenes, que no sé si conocen este problema, pero que cuando intentamos predecir, clasificar imágenes, si las vacas están en el campo, es bastante fácil que las prediga como vacas, pero cuando hacemos el caption, si la vaca está en la playa, es mucho más difícil que diga que es una vaca la imagen. Y eso tiene que ver porque cuando estamos tratando de clasificar imágenes con vacas, no solo tenemos en cuenta la forma de la vaca, sino que también estamos copiando el ruido, o sea, qué es lo que hay atrás de la vaca. Y esto es un poco lo que nos da la impresión que pasa cuando decimos, bueno, mejora si yo tengo parientes en el training set para predecir en el testing set. Si está mejorando, quiere decir que no solo está encontrando las variantes que son responsables, sino que está copiando ruido, y es algo así como lo de promediar los padres para predecir la altura, solo que promediamos muchos más parientes sin hacerlo explícitamente. Siguió la cosa y se siguieron genotipando humanos, y bueno, en 2018 se logró llegar a un conjunto de casi 500.000, entonces ahí la cantidad de variantes respecto de la cantidad de humanos, o sea, N y P pasaron a ser bastante parecidos, y usando Lasso, que en realidad es una regresión lineal penalizada, se logró, a partir de 20.000 SNPs, explicar un 50% de la varianza. Quiere decir que mejoró bastante, pero todavía hay lugar para mejorar, porque con los métodos tradicionales, la heredabilidad nos decía que deberíamos poder explicar un 80% de la varianza. Entonces la cosa empieza ahí, bueno, ¿qué podemos hacer con los métodos tradicionales y cómo nos puede ayudar Machine Learning para hacer estas cosas? El aprendizaje automático. Pero, bueno, malas noticias, o un poco. El año pasado salió un artículo que justamente estuvieron como estudiando, hay muchos artículos que intentan estudiar qué pasa con Deep Learning para tratar de hacer predicción genómica, y ahí lo que nos dice es que, bueno, en realidad no anduvo mucho mejor que los métodos tradicionales, y eso fue como, ¿qué está pasando? Vamos a ponernos a estudiar. Entonces, lo que estamos haciendo justamente con un grupo de estudiantes que están en el chat, que son Juan, Guille y Nacho, es ver cómo podemos mejorar estas predicciones, y si tiene que ver que realmente los métodos de Deep Learning, si es que no alcanzan los datos, o si, bueno, en realidad es que no se tunean suficientemente los parámetros para encontrar la mejor performance de los métodos. Bueno, hay uno de los problemas que tenía esa base de datos, es que eran 58.000 SNPs y eran 11.000 toros los que se usaron, y aparte el fenotipo era bastante complejo de predecir. Mirando un poco la literatura, nos pusimos a ver que, por ejemplo, en Random Forest hay artículos que dicen que cuando queremos usar estos métodos para hacer cosas de asociación genómica, en realidad hay que tunearlos de manera especial, y una de las cosas es que esos métodos son bastante dependientes localmente, porque el genoma, bueno, no se transmite cada base por separado, sino que se transmite como por pedazos de una generación a la siguiente. Entonces hay mucha redundancia a veces, y son muchísimas variables, pero pueden llegar a ser muy redundantes. Entonces, una de las recomendaciones, por ejemplo, es reducir la cantidad de variables usando esa noción de dependencia entre sitios que están cerca.
Pero bueno, por otro lado, a veces eso también se podría usar a favor y en vez de sacar sitios, usarlos en una red convolucional. Esas son las cosas que vamos a intentar hacer. Entonces, bueno, volviendo al otro artículo que les mostré recién, donde decía que el Deep Learning no andaba en realidad tan bien, lo que hicimos fue, nos contactamos con los autores y les pedimos esos datos para probar, tunear mejor los parámetros. Y también otra de las cosas que hicimos fue, en vez de usar en la codificación 0, 1 y 2, que yo les decía, A ponemos un 0, cuando tenemos una A y una G ponemos un 1, y cuando tenemos dos G ponemos un 2, usar one hot encoding para ver si eso llegaba a mejorar, porque ahí estamos haciendo como una suposición fuerte de que el efecto tenía que ser aditivo cuando agregábamos variantes. Entonces, lo que ven es que la última barra es la última barra azul, la de más a la derecha, es lo que habían obtenido en el artículo de Peñagaricano. En realidad el primer autor es otro, el último es Peñagaricano. Y lo que fue haciendo una búsqueda de parámetros un poco más finas en casi todos los métodos, logramos igual mejorar el resultado respecto a lo que había hecho Peñagaricano. Esto mismo pasa en... Uy, perdón. La saqué. Ah, hice lío, perdón. Ya lo pongo de vuelta. Ay. Perdón. Me desapareció. Denme un segundo. Ah, no. Pero ahí no lo están viendo ustedes. ¿No? ¿Qué pasó? No, todavía no. No, por eso. Perdón. Y también pueden compartir sus preguntas y votar por ellas en el Menti. Solo como... Mientras tanto, pasamos el... Ahí volví. Perdón. Entonces lo que les quería decir es que mismo Rich es uno de los métodos clásicos, por ejemplo, entonces mismo usando, que es una regresión lineal con una penalización, mismo usando los métodos más clásicos, haciendo una búsqueda fina de parámetros, logramos mejorar esos resultados. Entonces, esto es una muestra de que a veces haciendo una mejor búsqueda de resultados, ya pueden mejorar las cosas y eso nos da como bastante aire para decir, bueno, sigamos probando los métodos más sofisticados, pero haciendo buenas búsquedas de parámetros a ver si realmente es que no mejoran o que se pueden mejorar, pero no, de repente los autores no hicieron como suficiente búsqueda. Y también, acá no hay nada de CNN, pero bueno, empezamos de a poquito a hacer algunas pruebas con un juego de datos de levaduras, que también es un artículo bastante reciente que están evaluando cosas de Machine Learning, métodos de Machine Learning para predecir fenotipos. Y entonces ahí de vuelta les mostramos en rojo y en verde están los resultados que obtuvo Greenberg para el multi-environment, o sea, usando muchos environments al mismo tiempo, o para los environments individuales. Y lo que hicimos fue hacer una red convolucional usando 4 ambientes al mismo tiempo, que es la barrita azul, y también usando los métodos clásicos, corriendo todos los métodos clásicos y quedándonos con el mejor, que es la barra naranja, y ahí lo que vemos es que usando los métodos clásicos, de hecho, nos dieron los mejores resultados, pero la parte de los multitraits CNN todavía queda para explorar, y de hecho hoy estuvimos hablando y ya habían logrado mejores resultados. Entonces, hay como espacio para mejorar desde este punto de vista. Es un proyecto que recién está empezando, lo que nos es bastante auspicioso en ese sentido, que parecería que hay lugar para el deep learning. Si bien es verdad que depende bastante de la arquitectura de cada gen, o sea, hay genes que son más complejos y genes que son menos complejos, no quiere decir que los métodos más clásicos no funcionen bien, pero tampoco que el deep learning no funcione, como es lo que parecería que está pasando todo el tiempo. La gente prueba deep learning y dice, no, pero esto no funciona. Una de las razones es que P es mucho más grande que N, entonces no da para ajustar los parámetros. Y bueno, los resultados de a poquito empiezan a acercarse y vamos a ver si los podemos superar. Bueno, esto es lo que les quería contar hasta ahora. Si quieren saber un poco más de los algoritmos que hemos corrido, pueden preguntar por el chat que les pueden responder los chicos. Y bueno, nada, acá les dejo lo que veníamos hablando, que es qué es lo que queríamos hacer, y obviamente nuestra preocupación es cuáles son los métodos de aprendizaje automático que podemos usar y tratar de mejorarlos para dar lo máximo posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Inés. Y solo para recalcar, María Inés tiene a sus estudiantes en el chat. Entonces, si tienen preguntas más específicas o si quieren entender más un poco como artículos o links, ahorita es el momento para escribirlo en el chat. Vamos a empezar con la... sí. Y ¿tienes algún Twitter handle, o cuál es la mejor manera de hacerte preguntas si alguien tiene preguntas después? Vamos a empezar ahora con Jimena y luego vamos a regresar a las preguntas. Bueno, hola a todos. Tenemos el Menti y pueden usar el mismo ahí código. pongo mi dirección de correo electrónico por si quieren cualquier cosa. Ay, perdón, Jimena. Ahora sin problema. Tenía una pequeña duda porque me habían dicho que preparara la presentación en inglés, pero bueno, siguiendo la tradición de la mesa, y creo que es más cómodo en español. But if anyone on the audience wants me to switch to English, please write it on the chat and I can switch right away. Bueno, pues me tocó estar en un panel bastante diverso. Fuimos de lo cuántico a lo genómico y ahora yo voy a entrar a lo lingüístico. Bueno, pues me presento. Yo soy Jimena Gutiérrez Vázquez. Actualmente soy postdoc en la Universidad de Zúrich. Mis áreas de interés son procesamiento del lenguaje natural, lingüística cuantitativa. Trabajo con cuestiones de complejidad, de tratar de cuantificar fenómenos lingüísticos. Y bueno, antes de esto, yo soy egresada del doctorado de la UNAM en lingüística computacional y trabajé con español náhuatl, que náhuatl es una de las lenguas habladas en México y es un poco algunos de los temas que voy a tratar de abordar en 10 minutos. Si me paso, por favor avísenme para que no se me vaya el tiempo. No, bueno, la preparemos, es muy corta, pero de todos modos, ¿no? Puede pasar. Bueno, supongo que los que estarán escuchando esta plática seguramente están familiarizados con el área de Natural Language Processing, lingüística computacional. En la RIA ha habido ya paneles y cursos de esto, pero bueno, si hay alguien que no conoce mucho el área, podemos decir de manera general que son áreas en donde tratamos de alguna manera de modelar el lenguaje humano, el lenguaje natural, a través de modelos computacionales. Queremos que estos modelos de alguna manera logren procesar, generar lenguaje natural. Desde luego es una tarea súper ambiciosa. El lenguaje natural es todo menos simple y hay muchos retos abiertos. Pero también hay muchos avances en tecnologías del lenguaje bastante promisorios. Y bueno, hoy en día Natural Language Processing se ha convertido en una de las áreas estelares, ¿no? En general de la inteligencia artificial. Basta decir que interactuamos todo el tiempo, cada vez más, con productos que son el resultado de tecnologías del lenguaje, entonces es algo que está muy inherente. Sin embargo, al hablar del lenguaje, también tenemos que decir que hay muchas lenguas en el mundo, ¿no? De hecho, hay alrededor de 7,000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo. Esto diversificado en diversas partes del mundo, etcétera. Y bueno, para no ir más lejos, México, el lugar del que yo soy originaria y muchos de los que están presentes en esta conferencia, bueno, México tiene una diversidad lingüística muy amplia, tiene más de 300 lenguas y contamos todas sus variantes, 11 familias lingüísticas. Y la realidad de lo que pasa con nuestra área es que nuestra área no necesariamente refleja esta diversidad. Por ejemplo, 60% de los artículos que se publican en la Asociación de Lingüística Computacional, en la conferencia de ACL, son artículos que trabajan exclusivamente con el inglés. Incluso a veces el inglés ni siquiera no se menciona. El inglés se vuelve una especie de sinónimo de lenguaje, asumiendo que es como un estándar, ¿no? Resolví esta tarea para la lengua, pero en realidad se refieren al inglés. Y bueno, es entendible entonces que muchas de las lenguas del mundo tengan escasez de tecnología. Aquí abajo pueden ver un ejemplo muy típico de tareas muy típicas de NLP. Es una oración en español y en esa oración hay un etiquetador que nos dice, mira, esto es un verbo, esto es un determinante, esta es cierta información. Estas son tareas que incluso se pueden considerar casi resueltas para algunas lenguas, como el inglés, etcétera, pero para muchas otras lenguas faltan estos recursos de preprocesamiento.
Faltan datasets, corpus, esto es que en general cualquier persona en el área de Machine Learning pues lo puede entender, tanto datos anotados, datasets de evaluación, texto crudo para poder generar modelos. Y bueno, otro gran problema es que los métodos del estado del arte, que funcionan muy bien cuando se aplican a estas lenguas que generalmente tienen bajos recursos o pocas herramientas, pues no trabajan bien y tienen que adaptarse de alguna manera. Entonces, la gran diversidad de lenguas que existen en el mundo, pues presupone retos científicos importantes y muy interesantes. Tenemos que ser creativos, tenemos que adaptar los approaches los enfoques que están bien establecidos. Para hacer un símil con la gente de Machine Learning, esto sería lo equivalente a ser capaz de generar modelos que puedan generalizar bien a partir de pocos datos. Creo que esto es un reto abierto para esta área y para muchas otras. También es un reto recolectar datos de entrenamiento, etcétera. Y bueno, como esta es una práctica corta, en realidad no voy a hablar tanto de los retos de trabajar con lenguas de bajos recursos, sino un poco darles una idea de lo que hago yo actualmente que tiene que ver con esto, dónde encajo en la cuestión de diversidad lingüística. Entonces, al final, nuestra área, Natural Language Processing, pues tiene que reconocer que hay una diversidad lingüística, que el inglés, por supuesto, que es muy importante porque es una de las lenguas más habladas del mundo, etcétera, pero que hay una falta de desarrollo científico y tecnológico para otras lenguas. Pero también a nivel de estudio lingüístico y científico es interesante voltear a ver las diferencias entre las lenguas y sus fenómenos. Una de las formas de abordar la diversidad lingüística, y es un poco en lo que yo trabajo, es en términos de complejidad. Entonces, la lengua, como muchas otras cosas, al final es un sistema, y es un sistema pues que tiene su complejidad, ¿no? Entonces, pues sí, las lenguas del mundo difieren una de otra de maneras impredecibles, y un poco la complejidad lingüística trata de determinar, de poder medir de alguna manera cómo estas variaciones ocurren. Entonces, sabemos de manera general, cuando hablamos de complejidad, que también es un término muy general y que puede ser ambiguo dependiendo de la aplicación, pero podemos decir que la complejidad de un sistema está relacionado pues con el número y la variedad de elementos que tiene ese sistema, pero también qué tan elaborado o cómo está la estructura en la que se interrelacionan esos elementos. Cuando hablamos del lenguaje, pues podemos ver al lenguaje como un sistema, y en este sistema podemos incluso conceptualizarlo nada más como un sistema con diferentes niveles. Entonces aquí pongo solo un ejemplo. Podemos verlo como el sistema fonológico de la lengua, que serían los sonidos, el sistema morfológico, que tiene que ver más con las palabras, el sistema sintáctico, cómo se estructura una oración, las reglas que están detrás de eso. Me voy a enfocar a la cuestión morfológica, que tiene que ver con las palabras. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, seguramente sí, ¿el chino será más complejo que el español? No, es que eso está muy complejo, o es que el alemán está muy difícil. Bueno, todas las intuiciones tienen pues una motivación de querer comparar una lengua con otra de alguna manera, y en términos morfológicos, pues podemos pensarlo, puse aquí un ejemplo en náhuatl, en alemán y en otomí. Entonces podemos ver que en náhuatl tenemos una sola palabra, tinechkakisneki, y bueno, en español es equivalente a 3, ¿no? ¿Me quieres escuchar? Aquí en alemán puse un número, que no lo voy a leer, pero bueno, 7,254, y en otomí una palabra que es equivalente a comer una sola cosa. Estas son, una sola palabra en náhuatl equivale a varias, por ejemplo, ¿no? O esta de alemán, gigantesca, es una sola palabra y que en español se tendría que escribir separado, solo para dar una idea en términos morfológicos, las diferencias que nos resultan obvias cuando analizamos lenguas. Pero ¿cómo podemos hacerlo para cuantificarlo de una manera científica, replicable, no tan intuitiva? No es una tarea para nada sencilla porque intervienen muchos factores cuantitativos, también dimensiones cualitativas, pero una forma de hacerlo es analizar una lengua directamente a través del texto o el corpus, es decir,
nuestro dataset es un montón de texto, de documentos que se han recopilado para una lengua y tratar de aplicar métodos estadísticos, por ejemplo, medidas basadas en teoría de la información y tratar de sacar alguna conceptualización de esta complejidad. De manera que podemos, por ejemplo, calcular, va a sonar a lo mejor un poco exótico esto, pero la entropía de un texto, ¿no? Entonces imaginen aquí que tenemos la típica entropía de Shannon, pero lo que estamos midiendo, la entropía de Shannon, esa T, estamos midiendo la entropía de un texto, y un texto es simplemente, un texto aquí lo conceptualizamos como un vocabulario que está formado por diferentes tipos o palabras, y lo que aquí llamamos palabras son simplemente cadenas separadas por espacios. Es una conceptualización muy sencilla, pero increíblemente funciona. Son métodos que usualmente se utilizan en lingüística cuantitativa o en lingüística computacional. Entonces, por ejemplo, si aquí calculamos estas distribuciones de probabilidad de un tipo de una palabra, pues lo podemos hacer a través de las frecuencias en las que ocurren en un corpus, y podemos decir a grandes rasgos que, por ejemplo, un valor alto de entropía nos estaría indicando, sabemos que mayor impredictability, y esto quiere decir mayor complejidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos una mayor diversidad de tipos de palabras, va a ser más difícil verlos repetidos, entonces esta entropía se va a ir hacia arriba para un sistema o para una lengua que tenga una diversidad de tipos muy grandes. Y bueno, esto es una forma de calcular, de conceptualizar complejidad a partir de un texto. Sin embargo, también podemos pensar, bueno, esta es solo una de las dimensiones de la complejidad, porque un texto puede ser muy complejo porque tiene mucha diversidad de formas, de palabras, etcétera, pero también podemos tomar en cuenta la predictibilidad de la estructura interna de las palabras. Y bueno, creo que voy a apurarme para ya ir cerrando. Entonces, otra forma de conceptualizar aquí la complejidad es, imaginen la palabra de náhuatl, Tinechcaquisnequi, está formada por varias subpalabras, o en realidad, sí, subwords, o morfemas, o morfos, y queremos ver cuál es la predictibilidad de esa secuencia. Entonces, bueno, se puede hacer utilizando modelos de lenguaje, que al final un modelo de lenguaje es una forma de estimar la probabilidad de una secuencia. En nuestro caso aplicamos estos modelos de lenguaje a nivel de secuencias de trigramas de caracteres, estimamos las probabilidades de esas secuencias, construimos una matriz estocástica, y entonces aquí las transiciones entre trigramas se estiman con un modelo neuronal del lenguaje. Bueno, al final no se abrumen, no se estresan. Lo que quiero decir con esto es que podemos calcular de alguna manera cuál es la predictibilidad de las secuencias que están dentro de una palabra, y esto es también un indicador de la complejidad. Y al final la complejidad hace sentido en términos de comparar los sistemas de las lenguas. Entonces, por ejemplo, aquí en la entropía medida a nivel palabra, la primera que presenté, lenguas como el Kalaallisut, que es una lengua muy aglutinante que se habla en la región de Alaska y Groenlandia, es muy compleja porque tiene muchas formas, igual que el náhuatl, palabras gigantescas, pero si medimos su entropía a nivel de subword de las secuencias, resulta bastante predecible, entonces es la menos compleja de todas. Y bueno, ya finalmente el mensaje, el takeaway message que quisiera que se llevaran a casa es que tomar en cuenta la diversidad lingüística en NLP en general contribuye a llegar a modelos mucho más generales del lenguaje, un más profundo, que realmente no estamos todavía ahí en términos ni computacionales y también diría que lingüísticos, y además es una forma de realmente alcanzar multilingual NLP, ¿no? Y que no sea un NLP solo para ciertas lenguas del mundo. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Es difícil escuchar los aplausos de todos, entonces yo Gracias, soy el representante de los 124 personas.
Sí, gracias por sus presentaciones. Vamos a entrar de lleno a las preguntas, porque aquí hay como muchas ideas muy interesantes y pues, hay que ver que tenemos 10 preguntas coladas que la gente quiere hacer. Aparte que tenemos algunas preguntas en el chat. Entonces, deja presento las preguntas que tenemos. Creo que ya se ve. Voy a quitar el screen share. Entonces, a ver, vamos a ordenar las preguntas. Chin. Esta Jimena parece. Dejar. Bueno, vamos a empezar con las preguntas y ahorita le mando un mensaje a Jimena. La pregunta más votada para María Inés: ¿qué tipo de algoritmos deep learning generativos secuenciales parecen estábamos prometedores recién para hablando con los chicos cuál es. Lo que pasa bastante es lo que les contaba un poco recién, que los métodos clásicos, que son simples regresiones lineales, andan bastante bien y son difíciles de encontrar métodos de deep learning que anden siempre bien. Uno de los problemas es que tratamos de aplicar algoritmos que típicamente andan bien para las imágenes y ahí a veces no hay tanta invarianza translacional dentro del genoma como puede haber dentro de las imágenes, entonces eso hace bastante complicado. Ahora lo que estamos tratando de hacer es pasar los genomas, que eso fue esta semana, así que por eso no les pude contar nada, de representar los genomas en imágenes de 2 dimensiones para poder tratar de aplicar métodos de imágenes, pero bueno, eso si llega a andar lo contaremos en el día del año que viene, porque es así como bastante nuevito, o sea, hoy lo vimos. Hoy me mostró los primeros resultados de cómo quedaba una imagen. Así que, nada, no sé si capaz Nacho puede agregar algo más por el chat, pero es eso, todavía tenemos como que estudiar mucho los algoritmos y lo que pasa es que las bases de datos están creciendo, todavía los datos, la dimensión de las observaciones es mucho más chica que la cantidad de variables, entonces a medida que vayan creciendo los datos y que vayan creciendo las bases, o sea, que vayan creciendo las bases de datos, probablemente los métodos de deep learning puedan andar un poquito mejor que las regresiones lineales penalizadas. O bueno, bayesianas, estoy generalizando, en realidad se usa mucho con priors bayesianos para los parámetros, pero terminan siendo regresiones lineales, solo que con diferentes generalizaciones para los parámetros. Gracias por la respuesta. Y también Nacho dijo que va a expandir más, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, y esta creo que va para Jimena. ¿Qué tan desarrollado está el ecosistema NLP en México, español? Y tal vez también algo para agregar es, tal vez, ¿cuál es el contexto de eso en la TAM? Sí, bueno, pues mi visión, yo me formé en México, al menos en el doctorado. Entonces, mi visión es que la comunidad de NLP en México está creciendo y está creciendo mucho y está diversificada en distintas universidades. Yo creo que también es un poco consecuencia de que NLP es una de las áreas que está figurando mucho en inteligencia artificial. Las aplicaciones siempre eran todas las cuestiones de imágenes, robótica, y ahora NLP está muy fuerte, ¿no? Por la cuestión del lenguaje. Entonces, sí, en México hoy en día, si hay algún estudiante que, no sé si quien hizo la pregunta, hay algún aspirante, yo diría que hay cada vez más oportunidades, hay programas y tutores en diversas universidades de México, no solo en la Ciudad de México. Hay una asociación mexicana de PLN, por si quieren googlearla, y creo que a lo mejor es una mejor referencia de lugares a los que pueden ir. Va a haber próximamente una escuela de verano la próxima semana completamente orientada en NLP y está organizada en México. Entonces, pues en esa parte es una de las partes. De la otra parte, que no sé si la pregunta también va por ahí, es qué tanto está el NLP desarrollado para el español. Pues es curioso porque el español no se podría considerar una lengua de bajos recursos, en el sentido de que el español creo que es la segunda lengua más hablada del mundo, o la tercera, no sé.
No es de bajos recursos en términos de hablantes, de todo. Sin embargo, si la comparamos con tecnologías, por ejemplo, desarrolladas para el inglés, sí hay todavía mucho espacio de trabajo para el español y sobre todo para los dialectos del español, los diferentes dialectos, ¿no? O sea, las variaciones regionales. Por ejemplo, el español del centro de México, el español de Argentina, Sí hay mucho espacio de trabajo con el español, en mi opinión. Ya, tenemos tiempo para una o dos preguntas, porque tenemos un keynote en 3 minutos. Y de hecho me toca moderarlo, entonces yo tal vez, si siguen aquí, tal vez voy a desaparecer, pero ahí nomás quiero decir gracias desde ahorita, ¿no? Pero entonces vamos a la siguiente pregunta. Para Jimena, ¿consideras que Transfer Learning es una buena solución para resolver el problema de pocos recursos? Sí, es una de las opciones que se mencionan mucho. Transfer Learning y Multitask Learning. En términos de Machine Learning serían dos de las alternativas metodológicas técnicas que se recomiendan. Sin embargo, debo decir que hasta ahora, poniendo casos, por ejemplo, de Machine Translation, y donde Machine Translation es una de estas tareas que se ha beneficiado muchísimo del Multitask Learning, igual que los modelos de lenguaje, ¿no? Todas estas super arquitecturas, transformers y demás, que sí funciona mucho, pero cuando lo aplicas a casos tan particulares, por ejemplo, el de lenguas como las de México, con sus particularidades lingüísticas y su cantidad de corpus, todavía no son resultados, afecta todavía mucho la cantidad de corpus de entrenamiento, aún con Transfer Learning y con Multitask. Pero definitivamente esas dos técnicas sí se mencionan mucho como promisorias para estas tareas, al menos desde la parte de Machine Learning. Hay una pregunta que hay en el chat y le están preguntando cuáles son sus LinkedIn o Twitter. O sea, si parece que hay muchísimas preguntas y hay mucho interés. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera que los pudieran contactar? Maine de María Inés. Y si no en LinkedIn estoy por María Inés Arielo, así que creo que no, fácil de encontrar. Sí, yo puse ya mi Twitter y voy a poner mi correo corto de la UNAM, que ya no estoy en la UNAM, pero lo sigo recibiendo y es muy cortito. Y ya los puse pero lo vuelvo a poner así. Voy a dejarlo en la última pregunta y yo me voy a salir, pero vamos a acabar con una pregunta. Para María Inés. No, esta ya la respondiste. Esta es una pregunta para Jimena. ¿Cómo logramos que NLP sea más inclusivo a otras lenguas? ¿Qué cambios tal vez ideales propondrías? Wow, no, pues es una pregunta difícil y con una respuesta muy grande, pero diría un punto muy importante, y el punto es, queremos hacer NLP inclusivo, pues hagamos los grupos de trabajo inclusivos también. Entonces no podemos quedarnos en esta posición de, bueno, yo desde afuera de una comunidad de hablantes voy a construirle su tecnología. Tenemos que ir creando las condiciones para que sean los propios hablantes, gente de la comunidad, los que empiecen a construir las necesidades que ellos tienen, si realmente necesitan un traductor, etcétera, y empezar a generar grupos de trabajo inclusivos. Porque sabemos que en situaciones, por ejemplo, en las de México, pero esto no es muy diferente en el mundo, generalmente los hablantes de lenguas minorizadas también están relegados de sectores, por ejemplo, como de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces creo que sería un buen paso empezar a hacer NLP diverso, empezando a hacer grupos de NLP inclusivos. Bueno, creo que ya nos abandonó el moderador, sí. Pero hay un organizador todavía haciendo preguntas en el chat, María Inés, para ti. ¿Por qué solo usar Lasso en los estudios? Hola, si quieren podemos continuar con las preguntas. Dale. No, bueno, en realidad Lasso es el ejemplo que les mostraba, donde funcionó bastante bien. El tema para los estudios de GWAS en realidad es que buscan saber cuál es la variante que está asociada directamente al gen. Entonces, ahí hay veces que las redes puede ser bastante difícil saber quién es la variante responsable, porque la red empieza a ser como bastante lío, entonces hay que meterse muy para atrás en la red. Entonces,
primero lo que estamos haciendo en el lazo es muy fácil, porque hay que solo fijarse cuáles son los betas diferentes de 0, entonces igual ahí hay veces que en vez de encontrar, mismo en simulaciones, en vez de encontrar la variable responsable, como son tan dependientes localmente, señala otra que está un poco cerquita. Entonces ahí es bastante difícil de tener resultados. Ahora lo que estamos focalizando bastante es como en tratar de predecir y mejorar las predicciones. Y bueno, después que logremos con las redes mejorar predicciones, recién ahí vamos a ver si podemos ver la manera de desarmar un poco e interpretar para encontrar cuáles serían las variables responsables. Pero eso es como un long shot todavía para ponernos a hacerlo. Ok, muchas gracias. Si quieren continuar con las preguntas o se quieren mover al Keynote. Bueno, pues yo no sé, sobre todo por los asistentes. Sí, vamos al... Supongo que se van a Keynote. Sí, pero quedamos a las órdenes por cualquier cosa. Nos contestamos. Muy bien, muchas gracias por participar en este panel. Vamos a andar por ahí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por Muchas invitarme. gracias a los asistentes. Y a los... Gracias a los asistentes. Gracias.